La Universidad Estatal a Distancia presenta Personajes y paisajes de la literatura costarricense. Queremos compartir con usted las mejores páginas de las obras literarias nacionales. En esta cita con la voz de los personajes, imaginaremos estas historias creadas por autores nacionales. Quedan en sintonía de Personajes y paisajes de la literatura costarricense. Historias llenas de gran contenido humano y social. Espero que este programa sea del agrado de tan estimable audiencia. Entrevistaré hoy a Magdalena, un personaje femenino con ideas nada convencionales para la época en la que fue ubicado. Magdalena es también el nombre del texto dramático de 1904, escrito por Ricardo Fernández Guardia. Allí aparece ella junto a María, su hermana, y otras amigas. Oiremos por su medio hablar una época en que el único proyecto vital para la mujer era casarse y tener hijos. La llegada de París del primo Fernando enfrenta a Magdalena con el resto de su familia. Esta obra también le sirvió a su autor, Ricardo Fernández Guardia, para demostrar que aquellos personajes y algunos escritores que habían emitido juicios muy negativos sobre sus obras anteriores estaban muy equivocados. ¿Qué era lo que le reclamaban a Ricardo Fernández Guardia? Bueno, que cuando publicó su primer libro de cuentos, Hojarasca, en 1894, muchos intelectuales encontraron que los temas y los personajes y los ambientes no eran nacionales, eran extranjeros. Era muy parisino Fernández Guardia. Entonces él quiso demostrar con este texto dramático, Magdalena, que era posible hacer literatura, digamos, nacional, o sea, en ambiente nacional, con personajes nacionales. Solo que parece que esta obra, Magdalena, tampoco le gustó al gran público. Escuchemos lo que dice en el prólogo Ricardo Fernández Guardia. El ensayo dramático que hoy publico ha despertado algún interés, suscitado controversias acaloradas y hasta arrebatos bastante cómicos, todo lo cual prueba que no le falta miga. El público, tan indulgente en otras ocasiones, se ha mostrado en esta de una severidad tal vez excesiva. Aquí hace una referencia a pie de página y nos dice que Magdalena se estrenó el 7 de agosto de 1902 en el Teatro Nacional de San José. Continúa aclarando el autor. No me quejo, antes bien me satisface, porque esa indulgencia caritativa no solo no la quiero para mí, sino que la rechazo con todas mis fuerzas por un sentimiento de amor propio muy explicable para quien tenga confianza en sí mismo. Y veamos qué era lo que le reclamaba este gran público intelectual a la obra. Según las palabras de Fernández Guardia, lo siguiente. Se ha dicho que mi comedia carece de argumento. Puede que así sea. Sin embargo, tengo la vanidad de creer que he presentado un cuadro de costumbres costarricenses exacto y verdadero. Fernando, el joven aristócrata, que ha pasado 10 años estudiando, o mejor dicho, paseando en París,
vuelve a la tierra lleno de ideas estrafalarias para nosotros. Se encuentra con sus dos primas, Magdalena y María, ambas bonitas e interesantes. María es la costarricense genuina, desprovista de artificios, la muchacha graciosa y pispireta, pero en el fondo seria, honrada y recta. Magdalena, en cambio, se sale del molde en que hasta no hace mucho tiempo todavía se vaciaban todas nuestras mujeres. Sus ideas son exóticas, sus aspiraciones atrevidas, tiene la cabeza llena de literatura malsana y las osadías yanquis la seducen. Me parece que es sumamente interesante esta primera crítica, digamos, que se hace sobre el texto Magdalena. Por eso, sin retardar más la entrevista, veamos cómo sucedió este asunto y sobre todo cómo terminó. Personajes y paisajes de la literatura costarricense. Magdalena, ¿usted cree que en Europa las cosas son diferentes que aquí? Sí. El otro día le enseñé a mi amiga Jacinta una fotografía de mi primo Fernando, que posó junto a una inglesita que estaba esperando divorciarse para casarse con él. Y Jacinta se escandalizó. Yo le pregunté qué tenía eso de particular. El asunto es que aquí nos escandalizamos de todo. Ay, que en Europa esas cosas son muy corrientes, que esas gentes sí entienden la vida. Ella me preguntó que si estaba segura de pensar así, y yo le recordé que ya el divorcio lo teníamos aquí, que era cuestión de tiempo para ver en Costa Rica lo demás. ¿Y ella se convenció de su argumento? No. Insistió en que no podía ni debía ser que se entronizaran aquí esas costumbres. En fin, Jacinta no me saca de juicio. Mi hermana María sí. ¿Y por qué, Magdalena? Ay, María es fisgona, malcriada, entrometida. En San José, cuando ya no podía más, tomaba yo el partido de irme a casa de alguna amiga. Pero aquí en el campo, no hay más remedio que soportar la cruz. ¿No será que le interesa a su hermana María el primo Fernando y le molesta que usted enseñe siempre fotografías de él? Tal vez. Pues el otro día en que estaba yo enseñándole fotos a Jacinta, apareció en la sala y dirigiéndose a ella, le dijo con cierto tonito: «Ay, desventurada Jacinta, ¿acabas de llegar? Y ya está Magdalena dándote la lata con su galería fotográfica». Y claro, usted no se le quedó callada. No. Le reproché que ella siempre con sus bromitas espirituales. Y se enojó más. Y me dijo con ironía que dispensara, que a ella se le había olvidado que no se podía bromear tratándose de nuestro queridísimo primo, don Fernando el Hermoso. Uf, y no soporté más. Y hasta las fotografías se me cayeron. Y le grité que estaba hastiada de sus impertinencias. Ella se defendió diciéndome que yo sí estaba nerviosa y salió de la sala diciendo que no quería ver más al monigote. María es insufrible. Bueno, y por lo menos con Jacinta usted se desahoga. Digamos que discuto más con calma. El otro día me dijo, como para calmarme, que no le hiciera caso a María, que de por sí, como pronto me casaría con Rafael Cortés, me faltaba poco de vivir con ella. Y tuve que aclararle que yo no me estaba casando y que por favor desmintiera el tal rumor que había en San José. Ay, pobre Jacinta.
Nunca concuerda con usted, Magdalena. Bueno, yo le aclaré que no estaba haciendo una tontería, como ella me decía, rechazando a Rafael. Que si bien es cierto, es un buen partido, porque es un hombre honrado, trabajador y sin vicios, con igual franqueza también le decía que para mí eso no basta. Magdalena, entonces usted no cree en el matrimonio. Mire, por desgracia, o por suerte, tengo ideas totalmente distintas de las de la mayoría de las mujeres en Costa Rica acerca del matrimonio. La mayor parte se resignan a desempeñar, cuando se casan, un triste papel, que es un término medio entre el de la sirvienta y la esclava. Y como yo estoy muy lejos de ser tan conforme y aspiro a un ideal más alto, más noble y sobre todo más digno, no creo hallar aquí el hombre para realizarlo. En fin, el matrimonio no me seduce. Lejos de eso, soy demasiado entusiasta por la libertad. Ay, Magdalena, realmente usted parece una mujer de principios del siglo XXI y no una mujer prácticamente de finales del XIX. Mamá dice que ahora que mi primo Fernando regresó de Europa, nos ha metido en la cabeza muchos disparates. Pero es que mamá tiene unas ideas del tiempo del rey Perico. Ella cree que las mujeres debemos sacrificarnos por los varones, que es nuestro destino. Magdalena y María son dos hermanas que simbolizan dos imaginarios de cómo debían ser las mujeres, pero también representan la tendencia europeizante de la identidad nacional y la tendencia nacionalista de esa identidad, que fueron dos fuerzas que entraron en conflicto a finales del siglo XIX y principios del XX. Magdalena, ¿y qué piensa su primo Fernando de usted? El otro día oí que le decía a María que él me quería mucho, que me encontraba tan linda, muy interesante, muy diferente de las otras mujeres que hasta ahora había tratado aquí, que entre nosotros había una gran semejanza de ideas, de modos de apreciar las cosas, que yo era un espíritu culto, despreocupado, lleno de improvisos. Y ahora que él está de vuelta, ¿qué impresión tiene usted de él? Bueno, pues viendo los retratos, ahora está mucho mejor. Caramba. Más blanco. Es amable, fino. Está hecho todo un francés. Ay, Jacinta lo acusa de inducirme a pensar como pienso. Y hasta cree que el rechazo de Rafael Cortés es culpa de mi primo Fernando, que fue mi noviecito en la escuela. Ella cree que ahora que regresó, se despiertan en mi corazón los recuerdos del primer amor que dormitaban en él. Pero yo le digo que deje de emitir esos juicios temerarios y deje de sacar consecuencias. Magdalena, ¿cómo es la relación entre su hermana María y su primo Fernando? Ella cree que él es un gran calavera y hasta le ha pedido que me deje en paz, que pone en peligro mi matrimonio con Rafael Cortés, que sea prudente para no dar pábulo a más habladurías contra mí. En resumidas cuentas, que no me hable de amor, porque yo soy más crédula. Y sobre todo, que deje de hacerme creer que se va a casar conmigo. Yo veo que María la protege de ese pícaro, ¿eh? No, y la verdad es que ella siempre lo ataca. El otro día, María le dijo a Fernando que mamá le había hecho higos en almíbar. Y María le recomendó a mamá
que no se afanara en hacerle bocaditos al primo, pues a Fernando nada de lo tico le gustaba, que solo lo francés, los champiñones, las trufas, la mayonesa. ¡Ja! Y él agregó que indudablemente Costa Rica no es Europa, ni San José París, pero que esta tierra tiene sus cosas buenas, y muy buenas. Las mujeres, por ejemplo. Es decir, confirmamos lo que piensa María del Primo. Ay, lo peor es que la discusión la continuó María hasta declarar que ella era costarricense pura y que le gustaba dar en la cabeza a los extranjeros, especialmente a los de agua dulce, que no son ni chicha ni limonada. Y cuando yo intervine, me llamó costarricense renegada. Uy, definitivamente no soporta mis ideas. Magdalena, entiendo que Rafael Cortés vino también a veranear a la finca. ¿Realmente él quería casarse con usted? Sí. Un día, después de que mi hermana María hiciera su declaración de que el peor estado de la mujer era la soltería y que el gobierno debería importar maridos, y en presencia de Rafael, yo expuse mis ideas sobre el matrimonio. Y un rato después volvimos él y yo a tratar el tema. ¿Y fue usted tan directa como siempre? Empecé reafirmando que el matrimonio es una desgracia para todos, especialmente para la mujer. Por supuesto que Rafael me pidió una explicación y se la di. Al casarse, la mujer se esclaviza, abdica su voluntad, sus costumbres, sus gustos, todo en aras de un marido que por lo general no agradece y acepta el sacrificio con la impasibilidad de un ídolo que se cree en el derecho de ser adorado sin dar nada a cambio. E indudablemente Rafael no se quedó callado. Claro que no. Argumentó que la presunción masculina de creerse superior a la mujer era un detalle ridículo, ya que en el fondo gobernábamos las mujeres. ¡Ja! Y allí fue cuando me pidió que le diera la oportunidad de demostrarme que todos los hombres no son soberbios ni brutales, que la unión de dos seres igualmente buenos, igualmente honrados, lejos de ser una calamidad, era la mayor de las felicidades. Y para cerrar su panegírico del matrimonio, me pidió que yo consintiera en unir su suerte a la mía para probar la realidad de sus ideas. Y a pesar de su elocuencia, usted lo rechazó. De plano. Por dicha llegó Fernando para concluir ese penoso tema. Ay, qué dicha que lo menciona. Dígame, ahora que su primo Fernando está tan cerca de usted, con la empatía de ideas entre ustedes. En realidad descubrí que era un farsante. ¿Cómo? Al principio sus ideas me enloquecían. Sentía que me arrastraban hacia un abismo. Me acusó de tener ridículos escrúpulos que nos impedían la realización de nuestros más caros ensueños. Se mostraba celosísimo de Rafael, pues me comentaba que me pretendía. Me enloquecía cuando lo escuchaba decirme que él quería ser el único que escuchara palabras de amor de mis labios, que hasta mis pensamientos más triviales fueran solo para él. ¿Pero qué? ¿Quiere decir eso que su libertad peligraba ante esas palabras tan seductoras? Todas en realidad podían conducirme a una terrible equivocación, pero reaccioné cuando me prohibió que bailara con Rafael y le reclamé que con qué derecho me lo prohibía. Y ya me iba a contestar cuando de mis labios salieron mis ideas de siempre. Y le dejé claro que con el derecho brutal del más fuerte, el hombre
se cree autorizado a tiranizar a la mujer que lo ama, tan solo porque es débil. Allí también le hice ver que creía que era igual a todos y que por ello lo despreciaba. Y allí se acabó todo entonces. Para ser franca, le diré que él se alejó de casa y cuando lo volví a ver, le pedí que me excusara si lo había ofendido, que yo no lo había podido olvidar, que huyéramos, que hiciera conmigo lo que él quisiera. Magdalena, pero eso es increíble después de conocer sus ideas. Sí. Por dicha que él argumentó, como si fuera un moralista, que pasado el primer momento de embriaguez, de locura, y faltándonos el lazo de un amor profundo y verdadero, no tardaría en llegar el hastío, el horrible hastío. Como el gran Calavera repartiendo escapularios. Y así se lo dije. Te encuentro soberanamente ridículo en tu papel de moralista. Y cuando me confesó que se iba a casar, allí le espeté con desprecio que si bien al principio lo creía un escéptico, un perverso, corrompido, cínico, y que me había entusiasmado, y que había creído hasta amarlo, para cerrar, le hice ver que ahora lo veía a la luz de la verdad, y que descubría que no era más que un cursi, un pobre hombre. Y me carcajé en su propia cara. Magdalena, ¿y de verdad se iba a casar Fernando? ¿Y con quién? Una tarde en que estábamos todos reunidos, después de escuchar que mi amiga Jacinta se casaba con Rafael Cortés, yo les comuniqué que Fernando me había informado que se iba a casar. Y él así lo confirmó, solo que se quejó que la mujer que él amaba no le correspondía. ¿Quién era esa mujer? ¡Mi hermana María! ¿Cómo? ¡Sí, María! ¡Qué comedia! Oh, no. Pero ella estaba de acuerdo. No sé, pues se quedó calladita. Papá salvó la situación, pues nos enseñó un cable que acababa de recibir y con gran alegría nos comunicó que el café había subido en Londres y esa ganancia la iríamos a gastar. Vaya, ¿y a dónde? A París, mi sueño dorado. Esta comedia, Magdalena, que según su autor no gustó a la clase cafetalera, también fue escrita para mostrar cómo los dramas nacionales no eran los favoritos del público, acostumbrado al teatro europeo. Pero luego de escuchar a Magdalena, es claro que podremos opinar otra cosa. Muchísimas gracias y hasta la próxima cita. Usted acaba de escuchar Personajes y paisajes de la literatura costarricense. Una cita con la voz de los personajes de las historias creadas por autores costarricenses. Música, Luis Diego Solórzano. Productora, Sonia Jones León. Técnico de grabación y musicalización, Gerardo López Mora. Esta fue una realización del Programa de Producción de Material Audiovisual. Universidad Estatal a Distancia. Institución Benemérita de la Educación y la Cultura.